hace como 2 años atrás ha estado viniendo con nosotros, este es el tercer año, y nuestro hermano pues ha viajado por diferentes partes del mundo, hermanos, especialmente en los lugares donde a nosotros nos interesa, como Israel, Grecia, ¿verdad? Y otros lugares, y están produciéndose sus comentarios. Ya han salido las primeras cartas de Juan, hermanos, las cartas de Juan y Judas. Romanos acaba de salir, está próximo a salir también Apocalipsis. Y así, hermanos, el hermano tiene mucha experiencia en la enseñanza, pero a pesar de todos sus logros que ha tenido el hermano, es un hermano muy humilde, muy sencillo, muy accesible, y está muy dispuesto el hermano. Si ustedes tienen alguna pregunta, con toda confianza pueden hacérsela, y le agradecemos que esté hoy con nosotros, hermano. Gracias. Vamos a dejar el lugar. Buenas tardes, hermanos. ¿Qué pasó? Perdón, hermano, perdón. Los niños, ¿a qué edad llegan? ¿Dónde está Juan? A los 10 años, los niños de ¿cuánto? De 1 año a 10, allá en la parte de arriba, por favor. Disculpen ustedes, disculpen. Bien, buenas tardes, hermanos. Es un placer estar aquí. Quiero dar las gracias en primer lugar a Juan Ramón y a la iglesia de Quinta Campestre por este segundo seminario que hemos organizado. Es verdad que es mi tercer viaje aquí a Matamoros. Hice un viaje relámpago, no sé si fue en noviembre o diciembre, para estar solamente un día con los hermanos, y luego ya hemos tenido el seminario el año pasado. ¿Fue en donde? ¿En diciembre fue o en octubre? Y luego ya organizamos el seminario del año pasado y el de este año, y esperemos que no sea el último. Luego, cuando termine la semana, veremos. Si ustedes no han estado contentos, pues bueno, lo dejamos para otro año, ¿no? Tengo que dar también las gracias a los hermanos de aquí de Casanova, que gentilmente han ofrecido este local, y aquí vamos a tener todo el seminario. Esta noche empezamos con este seminario que yo he titulado Esperanza para un mundo en crisis, que está basado en las cartas del apóstol Juan a las iglesias del Apocalipsis. En esta noche vamos a tener la introducción a la literatura apocalíptica, porque es muy importante que podamos saber de qué estamos hablando. Y luego, en la segunda parte, creo que esto nos va a llevar 45 minutos, voy a dejar unos minutos para preguntas, porque no quiero que nadie se vaya con dudas, para preguntas de lo que estamos tratando. Y luego en la segunda parte vamos a ver ya la primera iglesia, que va a ser la iglesia de Éfeso, y vamos a ver cómo era la situación política y religiosa del momento, y nos vamos a introducir a la lección sobre Éfeso y lo que el Señor le dice a esa iglesia. Eso va a ser hoy. Mañana pues tendremos las otras dos, y el sábado las siguientes, y el domingo las siguientes, las últimas, las 6 y las 7, a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 del domingo. Pero también no olvidéis que el sábado por la mañana tenemos un seminario especial para los jóvenes, pero jóvenes de pues nada, de 10 a 99 años, ¿no? Puede venir todo el mundo, pero es especial para los jóvenes, temas que les inquietan a los jóvenes, como son temas científicos, ciencia y Biblia, y yo he titulado Génesis, historia o mitología, o el origen del hombre, creación o evolución. Y ahí esto creo que van a ser dos temas muy interesantes para los jóvenes que están luchando cada día con los libros de texto donde nos hablan de la evolución del ser humano, ¿no? Entonces vamos el sábado a desmontar muchas teorías, como el año pasado con el tema de los dinosaurios. Pues este año vamos a desmontar algunas teorías y sobre todo sobre las edades, que nos hablan de muchos millones de años, porque necesitan millones de años para la evolución. Pero vamos a centrarnos en esta noche. Tenemos un pequeño problema, que no es tan problema, que es que no tenemos el mandito este para que se vaya moviendo automáticamente. Entonces le tendré que ir dándole con el dedito.
Es decir, soy como ET esta noche, ¿no? Mi casa, mi casa. Entonces voy a ir dando aquí para ir pasando las notas. Entonces, en primer lugar, vamos a entrar aquí ya en materia. La introducción a la literatura apocalíptica. Bueno, si no queréis tomar notas y estar pendientes de lo que voy a decir, os voy a dar una buena noticia. Una buena noticia, que mañana lo vamos a anunciar mejor, porque me ha faltado el libro, lo quería traer esta noche. Todo esto está basado en un libro que escribí hace un par de años, que se llama así, Esperanza para un mundo en crisis. ¿Lo tienes? Bueno, no es la mejor copia, pero es válida. Está basado en este libro. Y yo en el seminario no voy a dar todo el libro. Aquí hay más de lo que yo doy en el seminario, porque hay una introducción muy amplia al libro de Apocalipsis. Pero si lo queréis tener este libro completo gratuitamente, mañana, mejor, os voy a poner un desafío. Si venís todos los días, el sábado os digo de dónde lo podéis bajar, de internet. Está en internet, está en mi página web. Entonces lo podéis bajar gratuitamente el libro completo, y ahí están todas las notas. Vamos a ir entonces, y quiero que os sentéis, me gustaría que apuntarais las preguntas que os vayan surgiendo sobre el tema. Entonces, fijaros que se clasifica con el término literatura apocalíptica a los libros que utilizan símbolos, visiones e imágenes para desarrollar el tema que presentan. La mayoría de estos libros están en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene partes de esa literatura. Esta modalidad literaria tuvo su mayor incidente en el judaísmo tardío, es decir, entre el año 200 antes de Jesucristo hasta el año 100 después de Jesucristo. Los autores de esta forma de expresión se niegan deliberadamente a escribir los acontecimientos con palabras claras e inteligibles y emplean imágenes, símbolos, alegorías, colores, números, estrellas, animales, y es toda una simbología que, fijaros bien, en el libro de Apocalipsis, que tiene, si no lo sabíais, tiene 404 versículos. De los 404 versículos que hay en el libro de Apocalipsis, casi 300, la tercera parte del libro, son textos del Antiguo Testamento. Son textos de Zacarías, de Isaías, de Daniel y de Ezequiel, sobre todo de esos 4 profetas. Algunos son textos casi literales de esos profetas. Entonces, la literatura apocalíptica que emplea esos símbolos la encontramos también en Mateo 24, la encontramos en Marcos y la encontramos en Lucas, cuando se refiere a la destrucción de Jerusalén. Y naturalmente en el libro de Apocalipsis. Un elemento sobresaliente de esta literatura es el énfasis puesto en el catastrofismo. Y vamos a ver esto, porque habla de que el sol se va a oscurecer, que la luna no dará su resplandor, que caerán las estrellas. Es decir, hay un catastrofismo implícito en este tipo de literatura. Y entonces tiene un énfasis muy especial en esos libros proféticos. Hay una serie de libros, ya hemos dicho, tanto el Antiguo como el Nuevo, que se llaman estos literatura apocalíptica, así como libros no canónicos, es decir, que nosotros tenemos en el canon, que se llama apócrifa apocalíptica, que también los hay. No sé si sabíais que hay un apocalipsis del apóstol San Pedro, pero que no está considerado inspirado, y por lo tanto no está en el canon que nosotros tenemos de los 27 libros. Entonces, hay toda una literatura que se desarrolló ahí entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, que están en esos libros.
En cuanto a los libros que contienen nuestras Biblias en relación al Antiguo Testamento, tendríamos el ejemplo que ya os he dicho de Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Zacarías. En el Nuevo Testamento solo podemos encontrar parte de este tipo de literatura en Mateo 24, Marcos 13 y en Lucas 17 y 21, junto con el libro de Apocalipsis. Estos son los pasajes que hay literatura apocalíptica, donde se nos habla de una serie de elementos. Ahora, voy a hacer un inciso, voy a hacer un paréntesis. Cuando leáis la Biblia, por favor, no leáis los títulos que hay al principio de cada texto, de cada parte. ¿Por qué? Porque algunos los van a confundir. Los títulos que hay ahí, por ejemplo, si vais a Mateo 24, veréis que pone ahí señales antes del fin. Y estaba hablando del fin del mundo. Bueno, Mateo 24 no habla del fin del mundo. Pero claro, tenemos que entender que los traductores han traducido muy bien, han traducido muy bien el Nuevo Testamento, del griego al español, está muy bien traducido, al inglés y a otros idiomas. Pero la mayoría del comité traductor son bautistas. Entonces ellos tienen una doctrina, y esa doctrina es una doctrina premilenialista, y por lo tanto muchas veces nos van a colocar letreritos que les va bien a ellos, pero no es lo que dice la Biblia. Hay que leer muy atentamente Mateo 24, hay que leer muy atentamente Lucas 13 y 17 y Marcos 13, porque nos daremos cuenta que ahí está hablando de toda la misma historia que está presentando el Señor Jesús, y para nada está hablando del fin del mundo, está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero emplea lenguaje apocalíptico, y lo vamos a ver en esta noche con algunos ejemplos. Aunque más que una literatura apocalíptica, yo personalmente le llamo literatura profética, porque el profetismo es una forma de literatura que utiliza símbolos, utiliza imágenes, utiliza números, y eso está en esos libros que hemos hablado. Se desprende de la intención y el carácter del escritor. Y ya os he dicho que de los 404 versos del Apocalipsis, 278 mencionan al Antiguo Testamento. Fijaros bien, la Enciclopedia Hispánica describe el simbolismo literario de esta forma. Sabéis que existe una enciclopedia británica, ¿verdad? Bueno, pues se ha hecho una enciclopedia hispánica, que está copiada de la británica, pero en español. Entonces son como 21 volúmenes, que yo las tengo en mis estanterías, pero en España, que no os lo puedo enseñar ni aquí ni en España. Están en España esos 21 volúmenes que forman la enciclopedia hispánica. Pero fijaros lo que dice cuando habla del simbolismo, y dice: es la búsqueda de un nuevo lenguaje, el de la sugerencia, el no decir las cosas con claridad definitoria, sino dejarlas de entrever, creando una atmósfera anímica que permitirá al lector sensible comprender la alusión y vivir el mundo simbólico que le ofrecía el poeta. ¿Por qué Juan, cuando escribe el Apocalipsis, tiene que escribir de una forma simbólica que, fijaros bien, a nosotros, creyentes del siglo XXI, nos cuesta un montón interpretar el Apocalipsis? Ahora, yo os digo una cosa: para el creyente del primer siglo no tenía ningún problema en interpretarlo, porque Dios no puede enviar un mensaje a la iglesia que no pueda ser descifrado. ¿O creéis vosotros que Juan escribe a las iglesias y las iglesias no entienden lo que dice Juan? Es que sería chocante. Ellos lo entendían,
Pero ¿por qué escribe de esa forma, de esa manera, que nos cuesta percibir la enseñanza? Pues por una sencilla razón. En el momento en que Juan está escribiendo, la Iglesia está sufriendo una persecución feroz de parte del emperador. Y hermanos, la bestia del Apocalipsis no es la Iglesia Católica. Y luego, si tenéis preguntas, hablaremos de eso. Hay hermanos nuestros, hay 3 hermanos que yo sepa, españoles, es decir, hispanos, no son españoles. El español soy yo únicamente, ¿eh? Son hispanos, muy queridos. Uno ya falleció. El hermano Valverde escribió un comentario sobre el Apocalipsis y el hermano ya falleció, pero teníamos mucha amistad. Otro hermano que ha escrito es Arturo Puente. Ha escrito y él es un hermano joven, tendrá unos 40, 50 años. Lo conozco porque somos profesores en el Instituto de Cuba y a veces ha venido conmigo. Pero él ha escrito también un comentario sobre el Apocalipsis. Pero yo difiero de esos hermanos en cuanto al enfoque que les dan. A partir de la Edad Media, todos los comentaristas protestantes que hablaban del Apocalipsis decían que la bestia era la Iglesia Católica. Imaginaos que el Apocalipsis no está escrito para nosotros, no está escrito para la Iglesia del siglo XVI, está escrito para la Iglesia del primer siglo, está escrito para la Iglesia que tiene unos problemas tremendos, y el problema más grave es la persecución del emperador romano, y por lo tanto que empezó en el 64 con Nerón, y por lo tanto el autor no está pensando en la Iglesia Católica, que no vendría hasta 6 siglos después, hermanos. Está pensando en la bestia que es el emperador romano, y eso lo podemos ver luego en el contexto de Apocalipsis 17 y otros textos relacionados. También en cuanto a la fecha del Apocalipsis, tampoco estamos de acuerdo estos hermanos y yo, pero claro, eso no quiere decir que yo soy más listo que ellos, ni que yo lo enfoco porque quiero enfocarlo así, no. Simplemente que ellos siguen la línea tradicionalista de los comentaristas protestantes, y yo sigo otra línea que tiene que ver con comentaristas que han estudiado el texto griego desde el siglo XX, XIX y XX, cuando ya tenemos todos los manuscritos que tenemos hasta ahora, que son más de 5.800 del texto del Nuevo Testamento, porque cuando se tradujo la Biblia ya por el 1569 no teníamos los documentos que tenemos ahora. Entonces, ahora haciendo una revisión más exhausta del texto, podemos ver otras cosas, y hay varios teólogos ingleses, alemanes, que piensan como yo, y entonces ese es mi enfoque. Pero como yo digo muchas veces, hermano, si tú piensas diferente, yo te doy mi bendición y no pasa nada, somos hermanos. ¿Entendéis el tema? Que podemos diferir en la forma de ver las cosas, tenemos que estar de acuerdo en lo básico, que es la doctrina, pero en modelos de opinión ahí hay libertad, hermanos, en la Iglesia, y ojalá que eso se conserve por muchos años. Ok, el simbolismo bíblico emplea el lenguaje de las figuras, las imágenes, los elementos que son reales y comprensibles, como son los árboles, los huesos, los candeleros, para representar una cosa distinta del significado real de la palabra. Vamos a ver varios ejemplos aquí. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el símbolo de Jehová en la nube. Fijaros bien, cuando dice que Jehová va en una nube, ¿qué indica esto? Que cuando el profeta ve una imagen,
Y es lo que escribe, y Juan ve una imagen, ¿verdad? Ve lo que escribe. Veo a Jehová en una nube. ¿Qué está hablando? Pues simplemente está hablando de visitación y de destrucción. Fijaros ahora. Isaías 19, 1 y 2. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Fijaros, está hablando un lenguaje que, si nos vamos a Mateo 24, se parece mucho, ¿verdad? Cada uno peleará, el padre contra el hijo y tal, y luego reino contra reino. Pero, ¿qué está diciendo con todo eso? ¿Por qué emplea eso? Está hablando, este es el lenguaje profético, Isaías, para hablarnos de la presencia de Dios en el castigo contra Egipto, utiliza la imagen del Señor en una nube y la frase reino contra reino. Pero es simplemente para hablarnos del castigo que viene sobre Egipto. Pero emplea ese lenguaje simbólico, catastrofista, de que va a haber una lucha fuerte. En el Nuevo Testamento tenemos la misma imagen cuando el autor nos habla de la visitación del Señor en relación a la destrucción de Jerusalén. El Señor viene en una nube. Bueno, no está hablando del fin del mundo. Hay otros pasajes que hablan del fin del mundo, de la venida del Señor. Los tenemos en Tesalonicenses, primera y segunda carta. Entonces, en otros lugares, es muy interesante que hay dos palabras para hablarnos de la presencia física del Señor y de la presencia espiritual del Señor hacia una iglesia, hacia una situación para destrucción o salvación, o para su presencia física. Para la presencia física utiliza siempre la misma palabra, que es la palabra parusia. Y cuando nos habla de parusia está hablando de presencia física. Es decir, eso se va a ocurrir en la segunda venida. Pero cuando él dice que viene, y viene a la iglesia si no se porta bien, no está hablando del fin del mundo, está hablando que va a castigar a esa iglesia si no cambia, si no se arrepiente. Entonces ese es el tema que tenemos que visualizar. Fijaros, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, Mateo 24, 7 y 30. La misma imagen que encontramos en Apocalipsis 1:7, viene con las nubes. Pero ahí no está hablando de presencia física. El lenguaje simbólico de las estrellas, el sol y la luna nos indica el castigo terrible que se avecina. Por eso dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Perdón, medio minuto, que voy a tomar. Fijaros en Isaías 13:10. ¿Está hablando Isaías del fin del mundo? Cuando usa este lenguaje del sol y la luna, dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor.
¿De qué está hablando? Bueno, el mismo profeta no está hablando del fin del mundo, está hablando del castigo terrible que recibirá Babilonia, porque fijaros que dice Isaías 13:1, profecía sobre Babilonia, hermanos, pero utilizar un lenguaje profético, simbólico, para decir lo terrible que va a ser el castigo sobre Babilonia. Pero lo dice claramente, profecía sobre Babilonia. Luego desarrolla todo el tema del capítulo. No podemos olvidar que el texto no se puede separar de su contexto. Entonces está hablando ahí de la destrucción de Babilonia. El profeta Ezequiel, fijaros, escribe: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, Ezequiel 32, 7 y 8, y haré entenebrecer las estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo sobre ti, y pondré tinieblas sobre la tierra, dice el Señor. Está hablando del fin del mundo, siguiendo la misma hermenéutica, hermanos. No está hablando del fin del mundo, está hablando del castigo que recibiría Egipto. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto. Ezequiel 32:2. Al principio del capítulo ya está diciendo hacia dónde se dirige esa profecía. Pero usa símbolos, usa un lenguaje profético, apocalíptico, que a veces nos confunde. Pero hermanos, no debemos confundirnos. El Señor Jesús dijo: todos los profetas y la ley son hasta Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Es decir, toda la profecía del Antiguo Testamento tiene que ver hasta la contemporaneidad de Jesús. La profecía que hay en el Nuevo Testamento es para adelante, pero no tenemos ninguna profecía del Antiguo Testamento que tenga que ver con el fin del mundo, como algunos nos quieren ver con el libro de Daniel. Daniel no escribe nada del fin del mundo. Entonces tenemos que ser consecuentes. El Señor dijo muy claramente: todos los profetas han profetizado hasta Juan, y lo que viene después, viene después. La misma simbología de castigo aterrador aparece en el Nuevo Testamento. E inmediatamente, fijaros, dice: después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24:29. ¿Está hablando Jesús del fin del mundo? Pues no. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, el castigo que vendría sobre esa ciudad por no aceptar al Mesías. Fijaros bien, Josefo, uno de los historiadores del primer siglo, judío, pero que luego se hizo romano para que no le cortaran la cabeza, este hombre describió de cómo estaban las calles de Jerusalén llenas de sangre, como 4 dedos en la calle, de cómo los romanos habían degollado a hombres y mujeres. Entonces tenemos que saber que era un castigo tremendo. La misma imagen simbólica nos es presentada por el autor del libro de Apocalipsis. Fijaros, dice: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6, 12 y 13. ¿Está Juan hablando del fin del mundo? Si seguimos la misma hermenéutica, y debemos decir no, porque aquí está hablando del castigo que recibiría el Imperio Romano. La bestia iba a ser castigada, y de una forma tremenda.
Hay que leer la historia para ver el declive del Imperio Romano a través de la peste, a través de muerte violenta de los emperadores, a través de una serie de elementos que ocurrieron y que el Apocalipsis nos narra. El simbolismo que encierra la sentencia el día del Señor está relacionado con el juicio, castigo y salvación. Fijaros, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Fijaros bien, Isaías 13:9 dice: viene el día de Jehová terrible y de indignación y de ira para convertir la tierra en soledad. Podemos decir, esto es un pasaje del fin del mundo. Pues no, hermanos, y vamos a ver el contexto en el Nuevo Testamento. El día del Señor vendrá como asolamiento del Todopoderoso, Isaías 13:6. Y las dos citas anteriores hacen referencia a las profecías sobre Babilonia, del contexto del capítulo 13 de Isaías. El sol se convertirá en tiniebla, fijaros bien ahora, Joel 2:31 y 32, la luna en sangre, fijaros, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando del fin del mundo? No, está hablando aquí concretamente, hermanos, de la destrucción de Jerusalén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Está hablando de castigo y salvación. Ahora vamos a comparar los pasajes anteriores con Hechos 2:16 y 21. Y dice: podemos observar aquí que el día del Señor habla acerca de la salvación por medio del establecimiento de la Iglesia y del juicio por medio de la destrucción de Jerusalén. He aquí, fijaros bien, ahora, he aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Es decir, que antes de que viniese el día de Jehová grande y terrible, iba a venir el profeta Elías. Y ahora, en Mateo 11 dice Jesús: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es el Elías que habría de venir. Hermanos, la Biblia se interpreta con la Biblia. Aquí el Señor Jesús dice que va a venir el día de Jehová grande y terrible, pero antes de que venga ese día va a venir el profeta Elías. Y ahora Jesús nos dice que el profeta Elías es Juan el Bautista. Entonces, ¿cuándo llega el día de Jehová grande y terrible? 40 años después, en la destrucción de Jerusalén. Pero antes tendría que venir el profeta Elías, que es Juan el Bautista. No está hablando de 2000 años, está hablando de un periodo concreto, contemporáneo con el Señor. Malaquías y Jesús no están hablando del fin del mundo, están hablando de un acontecimiento contemporáneo de Cristo, la salvación y el juicio de Dios hacia su pueblo, simbolizados por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Porque no olvidemos a ver lo que hemos leído ahí, que dice que de Jerusalén saldrá la salvación. En ese mismo contexto de Joel, ¿verdad? Y es el derramamiento del Espíritu, que viene el Señor, pero también viene el Señor en el año 70 para destruir Jerusalén. Dice que vendría el año de Jehová, el día de Jehová grande y terrible. La frase del Apocalipsis, vengo pronto, tiene la misma idea de juicio y salvación. Ciertamente vengo en breve, dice, vengo enseguida. Esas palabras, hermanos, utilizan un verbo que quiere decir de inmediato. No está hablando de dentro de 2000 años, está hablando
de un periodo dentro del contexto de las cartas del Apocalipsis. Y por lo tanto, está hablando del primer siglo. Los pasajes siguientes apoyan este punto de vista. Apocalipsis 2.16, 3.11, 22.7 y 12. Además, tenéis que comparar, por ejemplo, con Romanos 9.9. En todos los textos nos da la misma idea. La presencia espiritual del Señor para traer juicio y salvación, en contraste con la presencia física y real del Señor en su segunda venida y la que nos daba Pablo en sus cartas a los tesalonicenses. Pablo siempre emplea la misma palabra para describir la presencia real del Señor, parousia, presencia o venida, en contraste con el autor de Apocalipsis, que utiliza el verbo venir, que es el homai, con la idea de presentar para ejecutar juicio o traer salvación. El simbolismo de las imágenes nos propone una sensibilidad para captarlas, pero al mismo tiempo la abundancia de ellas en distintos contextos y la ayuda indescriptible del Espíritu nos proporcionan la claridad necesaria para enfocarlas en la realidad más auténtica. Ok, ¿cuál es el propósito final del libro de Apocalipsis? Dios quiere mostrarnos a través de la revelación de su Hijo la victoria del reino de Cristo sobre todos los reinos de la tierra, y como resultado la victoria del creyente sobre los poderes del mundo. El Apocalipsis es una profecía de esperanza bienaventurada para los primeros cristianos, y es el mensaje bienaventurado que más necesita la iglesia del siglo XXI, especialmente aquella que vive en el mundo occidental, es decir, nosotros. Aquí podéis ver que ahora os vamos a tratar. Vamos a empezar por aquí: Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto es hoy se conoce esto como Turquía. Fijaros que es interesante que el año pasado, que en el seminario del Arca de Noé, el monte Ararat se encuentra aquí está el monte Ararat, que es el monte más alto de este país, de Turquía. En la antigüedad se le llamaba Asia Menor, pero esto es Turquía hoy, y estos lugares, algunas ciudades permanecen con el mismo nombre, otras solamente se han encontrado los restos arqueológicos, que vamos a ver algunas de ellas en esta. Hoy vamos a estudiar solamente Éfeso, y mañana estudiaremos las otras dos, pasado las otras dos, y el domingo las otras dos. Ahora, preguntas, tenemos tiempo, vamos a dejar 10 minutos para preguntas y luego cambiamos el chip para ir a Éfeso y ver algunas imágenes de la ciudad, de lo que se ha encontrado por la arqueología. A ver, algunas preguntas, danos. Ahora, es el momento de las preguntas, no iros con dudas. Si tenéis dudas, levantad la mano. ¿Me habéis entendido bien lo que he dicho? Dígame. Sí, señor. Sí, el número de la bestia es el 666. Es lo que dice la Biblia. Pero ¿ves? Ya estamos aquí con el símbolo de los números. En el Apocalipsis aparece una numerología muy amplia. En este libro lo explico muy bien, toda la numerología, desde el 1 al 12. El 666 dice que es el número de la bestia y es el número de hombre, ¿verdad? Bien. Las letras en la antigüedad, y bueno, hoy también, ¿verdad? Por ejemplo, en números romanos, la X, ¿cuánto vale? 10. Perfecto. ¿Y la L? Muy bien, hoy estáis puestos, con los números romanos. Bien. Las letras simbolizaban números. Qué curioso que el nombre de Nerón, juntando esas 6, Nerón,
son 5, ¿no? Nerón, sí, 5 letras, suman 666. Es decir, suman 666. No es que suman 666, sino 666. Entonces la bestia, ¿quién sería? Nerón. En la historia, si leéis la historia secular, y hay varios autores romanos como Suetonio, Tácito, Josefo, Tucídides y otros autores griegos que nos hablan de la historia secular, pero sobre todo Suetonio y Tácito, que nos hablan de los emperadores romanos. Y entonces ellos, y luego tengo un autor francés que ha escrito sobre la vida de los emperadores, y es muy interesante lo que él dice, porque a Nerón se le considera la bestia, y a Domiciano es el resurgimiento de la bestia, y eso en la historia está así. Es decir, cuando Domiciano en el año 96 empieza a perseguir a los cristianos, todo el mundo dice Nerón ha resucitado. Eso está en la historia secular. Entonces, ¿quién era la bestia? Nerón. Hermanos, a casi todos los emperadores les faltaba uno o varios tornillos aquí arriba. Nerón tenía unos alardes de ser un ser divino, y le tenía que llamar Dios. Cuando él quiere, en esa melogamía, quiere construir una nueva Roma, pero para construir una nueva Roma en el año 64, si tú quieres construir una nueva Matamoros, ¿qué tienes que hacer? Destruir la que está ahora y construir encima, que es lo que se hacía en las ciudades antiguas. Entonces Nerón dice, bueno, yo quiero construir, hizo la maqueta de la nueva Roma. Y dice, esta es la Roma que yo quiero. Aquí tiene que haber un teatro, aquí tiene que haber un circo, aquí tiene que haber esto, aquí tiene que haber lo otro. Y entonces manda a sus soldados quemar la ciudad. Casa por casa van incendiando la ciudad. Y claro, el pueblo va a palacio para decir, ¿qué pasa? Y Nerón busca una estrategia para salir de ese problema. Y dice, quien está quemando las casas son los cristianos. ¿Ya? A partir de ahí, la persecución contra los cristianos es peor. Y si habéis visto películas, es a partir de ahí cuando cogen a los cristianos y los tratan como objetos de diversión. Los llevan al circo y allí les sacan fieras que llevan 4 o 5 días sin comer para que los destrocen. Y entonces siquiera tener valor ser cristiano. Ahora es muy fácil, hermanos, ser cristiano. Pero entonces era difícil, muy complicado. Por ser cristiano en Cuba, ¿no? Yo acabo de regresar de Cuba hace 15 días y es difícil, pero gracias a Dios el Señor está moviendo los hilos. Entonces empieza una persecución tremenda y mueren miles, pero no solamente en Roma, sino que él hace, y esto está en muy poquitos libros, que está como un historiador y es una frase nada más, y yo he tenido que buscar mucho para encontrarlo, de que Nerón hizo un documento que se llama el Decreto Nenoriano, que era una persecución feroz de todos los cristianos en todo el reino. Entonces, por eso, Juan, que se encuentra en Éfeso, es llevado a la isla de Patmos, que está... ¿Habéis visto esa foto al principio que se ve un sol? Esto es Éfeso. Es una foto tomada por mi hijo mayor. Ahora lo vais a ver otra vez. La isla de Patmos está a 20 millas, a unos 30 kilómetros de ahí de la costa.
Y ahí donde veis que el sol está cayendo y casi se junta con el mar, ahí se encuentra la isla de Palma. La isla de Palma será como la isla de Alcatraz en Estados Unidos.